Dios es el consuelo dado por Dios a esta humanidad. Es de aquí lo importante de oír la palabra de Dios. Hoy queremos mirar el libro de Job. El tema de hoy es titulado Adoración en medio de la crisis. El patriarca Job es uno de los personajes de la historia sagrada. Un hombre a quien Dios le permitió en cierta manera ver la aflicción. Pero a pesar de que el patriarca Job tuvo muchas tristezas, desolaciones, porque en un solo momento perdió todo. Perdió la economía, en un solo día enterró a sus 10 hijos, perdió la salud. Job hizo algo muy importante. Y tal vez en medio de esta crisis que estamos viviendo en este año 2020, en el mes de junio, usted y yo debemos aprender a adorar a Dios, aún en medio de la crisis. Lo hicieron grandes hombres de Dios, lo terminamos haciendo también nosotros. Hay una escritura en el capítulo 1 de Job que vemos que Dios da testimonio de él, que dice que es un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Pero como les digo, en un momento perdió todo: su economía, sus hijos, la salud, el hogar, la familia, los amigos. Todo se le desborona en un determinado momento. Pero amados, aún en medio de la crisis, del dolor, de las malas noticias, aún de la muerte en el caso de Job, Job hizo algo extraordinario. En el capítulo 1, el versículo 20, cuando ya viene el último para darle la noticia, dice el 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vemos la manera como este hombre adora. Pero ¿quién quiere adorar en medio de una situación tan difícil? Cuando todo se le había acabado. En fin, Job no le importa la condición de su familia ni aún su propia salud, sino que Job se postra y adora. Job vivió aproximadamente 2000 o 1800 años antes de Cristo, en una tierra llamada Uz, en pleno desierto, por allí en límites de cerca a Ur, de los caldeos, de donde era también nuestro padre Abraham, era desierto. No se conoce quién escribió este libro, posiblemente Salomón o alguno otro de los escritores sagrados. Pero lo que vemos en la vida de Job es su comunión con Dios. Cómo Job adora en medio de uno de los momentos más difíciles. Si miramos la escritura, el apóstol Pedro nos enseña a humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Allí primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pero si vamos a la escritura y hablamos de adoradores, encontramos a otro patriarca, a Abraham, cuando en un determinado momento Dios le pide a su hijo, y Abraham sube al monte Moría. Y Abraham va a decir una palabra. Él sabía todo lo que Dios le había pedido. Dios le había pedido a su hijo para que lo sacrificara. Y Abraham llevaba leño, la leña, el fuego, pero no se había provisto del animal. Pero en determinado momento, en el capítulo 22, versículo 5 de Génesis, dice que Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham era un gran adorador. Por eso Abraham dice: yo y el muchacho.
iremos y adoraremos. Se cree que Isaac aproximadamente tenía entre 30 y 33 años. Para Isaac se encontró un sustituto, Dios proveyó. Para Cristo no. Isaac es un tipo de Cristo. Pero lo que vemos allí es la actitud de Abraham. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Esa actitud nos lleva a meditar que no importa la dificultad en que estemos pasando, debemos adorar a Dios. En el encuentro que tuviera el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, Jesús le dice allí en el capítulo 4, el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad. No importa la circunstancia de la vida, los dictámenes médicos, los pronósticos que dan los noticiarios a diario, de malas noticias, de muerte, de inflación, de pandemia. No importa, hay alguien que está en el cielo. Es nuestro Dios y Él quiere que le adoremos. Pero ¿cómo le vamos a adorar en medio de la crisis? Allí es donde el cristiano debe sobresalir, y usted, amigo oyente que nos escucha, usted debe aprender a adorar a Dios. No importa la dificultad, el dolor que tenga, si tiene para comer poco o mucho o quizás nada, debo ser un adorador. En el capítulo 3, versículo 17 de Habacuc, la Biblia registra que el profeta decía: aunque la higuera no florezca y no hayan vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de las majadas, con todo yo me alegraré en Jehová. Y termina cantando Habacuc, adorando al Señor. Las tribulaciones, la abrumación siempre va a venir, pero usted y yo debemos mantener una adoración a Dios. Si miramos a los autores de la Biblia, ellos siempre tuvieron una palabra de adoración. Pero ahora quiero mirar el capítulo 26 de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo estuvo allí, en el pleno monte Getsemaní, y Él se fue. Versículo 39 del capítulo 26 de Mateo dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque la muerte le rodeaba, Jesús sabía, tenía temor, tenía miedo. Él se postró, adoró, suplicó, le decía: si es posible, pasa de mí esta copa. La copa más venenosa de toda la historia de la humanidad, recogía el pecado, desde Adán hasta el último mortal, el suyo y el mío. Jesús tuvo que beber la copa de la muerte, de la maldición, de los espinos y cardos que Dios, cuando maldijo la tierra allí con el pecado de Adán y Eva, cuando Él murió, nos redimió de toda maldición y nos hizo sus hijos. Debemos adorar en medio de la crisis, en medio del dolor. Debemos ser adoradores, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Es momento de que levantemos nuestra mirada. Levanta tu mirada y mira a Cristo Jesús, quien te quiere salvar, quien te quiere salvar. El Salmo 66 anuncia que toda la tierra te adorará. Estas enseñanzas acerca del libro de Job las vamos a seguir continuando. Así que hagamos una oración de agradecimiento a Dios, y los que van a recibir a Cristo pídanle perdón. Padre, te damos gracias por todas tus misericordias, por todas tus maravillas, por salvarnos y por redimirnos. Mira los que van a ser salvos. Señor, perdónales, ten misericordia, que ellos te conozcan como su Señor y Salvador. Bendígales Dios y dígale: Señor, que tu palabra halle cabida en mi corazón. Te pido perdón
te suplico que me perdones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Javier Molina al micrófono, hasta una próxima oportunidad. Este ha sido el programa Palabra de Dios.